Asesores y factores tras bambalinas. Ingresar a una carrera electoral para postular a cualquier cargo elegible en un gobierno debería ser asesorado con seriedad, para no caer en la demagogia y, por ejemplo, hacer uso de la promesa como forma de atraer la preferencia del elector. Tomemos, por ejemplo, la promesa de reducir el precio del balón de gas a 12 soles, que fue una de las principales promesas del Partido Nacionalista y quizá una de las que le permitieron al señor Ollanta Humala Tasso ganar las elecciones del 2011. El señor Ollanta Humala recorrió en febrero del 2011 el mercado San Antonio del distrito de San Martín de Porres, donde explicó parte de las políticas sociales que tomaría en caso de llegar al poder. La promesa que tuvo mayor acogida entre las amas de casa fue la de reducir el precio del balón de gas. Con la propuesta nacionalista, el gas costará 12 soles y no más de 30 soles como ahora. Todas estas injusticias, todo este saqueo del país se acabará el 28 de julio, sostuvo Humala Tasso en aquella oportunidad. Y esto está en la web oficial del Partido Nacionalista y en el diario La Primera en su edición del 26 de febrero del 2011. Hoy, miércoles 19 de marzo del 2014, leemos un titular de prensa que dice así: Gobierno no puede obligar a las empresas a bajar el precio del balón de gas. De modo que ha demorado más de 3 años para reconocer que la promesa que hizo el 2011 no tenía fundamento, es decir, que fue pura demagogia. Los hechos nos demuestran que a partir del 28 de julio del 2011, esa debe haber sido una papa quemante que tenía que resolverse de alguna manera, y el Partido Nacionalista demoró 8 meses en lograr darle una relativa solución al problema, y de seguro que más de uno en el Ejecutivo debe haber respirado hondo el día que promulgaron la ley 29852, es decir, el 29 de marzo del 2012, la ley que fue reglamentada recién en junio del 2012 y que hoy supuestamente da cobertura a 660.000 familias peruanas, ya que la cifra lanzada es de algo de más de 3 millones de personas. Con un promedio de 5 por familia nos da esa cifra: 660.000 familias peruanas. Muy poco para decirse que se ha cumplido una promesa electoral. El criterio para disponer del bono FICE, así se llama la alternativa para lograr llegar a un balón de gas más económico. Entonces, este bono FICE es que la persona o la familia no debe consumir más allá de 30 kilowatts de energía eléctrica mensualmente. Es decir, esto supone que tengas encendido en tu casa 2 o 3 bombillas por unas 6 horas y veas televisión por 3 horas diarias, no más. De allí que ese criterio no alcanza a quienes tienen mayores consumos, y de allí que sea escasa la cifra de beneficiarios del bono FICE, es decir, algo de 16 soles de subsidio para el balón de gas que compran cada mes. La pregunta es: ¿acaso la mayor parte de la población peruana tiene ese consumo de electricidad? Pero tuvieron que trabajar los señores del nacionalismo, me imagino, día y noche para encontrar la salida a esa promesa electoral. Y pues durante 8 meses
quemaron neuronas al por mayor, y a quien se le ocurrió la idea, me imagino, debe haber recibido un premio, un cargo por los 5 años, porque le permitió al señor Humala dar un respiro, pero no significó eso que haya cumplido la promesa. Solo encontró felizmente una decorosa salida. Porque, de otro lado, ese debió ser el anuncio el 28 de julio del 2011, lo cual no fue así, porque no era viable. Pero me pregunto, ¿a quién se le ocurrió semejante idea? Es decir, ¿a quién se le ocurrió engañar al electorado con esa promesa? ¿Y dónde estuvieron los políticos para desbaratarla en su debido momento? Nadie lo hizo, porque de ser así, entonces ahora estaríamos bajo un gobierno fujimorista, que en todo caso hubiera sido peor. ¿Se imagina? Fujimori ejerciendo gobierno, Montesinos en acción y toda la cúpula fujimontesinista trabajando para el bien del partido. Uf. Bueno, ese es otro tema. Lo que ahora deseamos es que para el 2016 los electores debemos tener mucho cuidado para discernir adecuadamente sobre las promesas electorales. Tener mucho ojo acerca de las posibilidades de que no sea el titular el que ejerce el mandato y que entre los ministros se vaya a colar algún peruano intitulado, es decir, que no tenga profesión alguna, sino unos cuantos millones en cuenta corriente, porque al fin y al cabo es el poderoso caballero Don Dinero que resulta uno de los elementos que potencian a los candidatos, y debemos considerar que quien sea candidato sea una persona con amplio recorrido político y que este recorrido sea honorable, limpio, sin señales de haber estado coludido con las fuerzas de corrupción. Del mismo modo debemos considerar que esa persona no tenga techo de vidrio ni rabo de paja, porque allí es donde cogieron justamente al señor Fujimori. En plena campaña, en el programa televisivo En Persona, el diputado Fernando Olivera y los periodistas César Hildebrand y Nicolás Lucar denunciaron al candidato de Cambio 90 de haber incurrido en delito de defraudación y evasión tributaria. Teniendo de base la denuncia, Francisco Loaiza, colaborador del CIN, que trabajó en la campaña de Fujimori y era viejo amigo de Vladimiro Montesinos, presenta a este último a Fujimori, recomendándolo como el abogado perfecto para resolver esos problemas judiciales, por lo que lo acusaban. Para entonces, Montesinos ya había logrado vincularse con el CIN en calidad de asesor, además de aparecer como abogado eficaz. Luego de resolver rápidamente el problema a través de sus influencias en la fiscalía, Montesinos se presentó ante Fujimori como experto en inteligencia, contrasubversión y asuntos militares, ganando rápidamente su confianza al convencerlo de su eficiencia. Continuó asesorándolo durante el resto de la campaña, proporcionándole información sobre sus adversarios políticos. Presentándose como asesor clave, se convirtió también en el intermediario entre el candidato y el CIN y las Fuerzas Armadas. Bueno, ya conocemos el resto de la historia, 10 años de enriquecimientos. Pero justamente fue esto, esa debilidad del candidato Fujimori, lo que permitió conocerlo al señor Vladimiro Montesinos a través de este señor Loaiza, y luego se armó toda la historia que ya conocemos. Por otro lado, para el 2011, el señor Ollanta
Humala carecía de un partido con historia, un plan de gobierno coherente y cuadros para ocupar cargos ministeriales y otros funcionarios. Por eso es que ahora tenemos ya un quinto gabinete en menos de 3 años de gobierno. De modo que todo esto debe darnos luces, muchas luces, para considerar que el 2016 no volvamos a cometer el mismo error. Hay que reconocer, sin embargo, que el ideólogo de todo cuanto ha sucedido ha sido el doctor Isaac Humala Núñez, y quien lo desarrolló en el buen sentido de la palabra es su hijo Antauro Humala, porque es él quien construye toda la base humana, social, que vienen a ser las masas que se movilizaron y otros acompañaron en toda la campaña electoral del emergente nacionalismo, transformando al señor Ollanta Humala como el ejecutor final de esta ideología. Una vez entronizado, no creo haya transcurrido un mes para que otros hayan secuestrado el poder y ahora sean los que de una manera u otra, con crisis y superándolas, sean los que terminen los 2 años que restan de mandato, con el precio correspondiente que tengan que pagar. Y ya lo están haciendo, con el descrédito. El golpe interno del factor Nadine es otro elemento. Y los movimientos sinérgicos de los otros personajes, como Antauro, Ulises y Alexis, solo por mencionar algunos, que recogen los mendrugos que están dejando caer los verdaderos tenedores del poder. Pero volviendo al tema promesas, les diré que he tenido la oportunidad de leer discursos de varios candidatos a lo largo de muchos años y varios libros sobre campañas electorales, y en todos ellos he podido apreciar muchas promesas que jamás podrían cumplir a cabalidad los que la hicieron, como la que ahora vemos del balón de gas a 12 soles, algo que jamás podría ser realidad, porque los dueños de ese producto energético son transnacionales que ya tienen firmados contratos en donde están estipulados los precios para el mercado interno y el precio de exportación que ellos manejan. De modo que haber prometido un balón de gas de 12 soles ha sido simplemente una baladronada imposible de cumplir, pero que los peruanos creímos ciegamente. Veamos otras promesas. Por ejemplo, del sueldo mínimo, que fue justamente el anuncio que hizo aplaudir a las masas. Pero eso solo duró unas cuantas horas, porque no bien salía el presidente del legislativo al terminar su populista discurso, ya los precios se disparaban en los mercados, las bodegas y las molineras con los panificadores ya tenían nuevos cálculos, el transporte público del mismo modo. Es decir, fue un anuncio que, lejos de beneficiar a la población, la perjudicó. Porque no hay control de precios. No existe justicia de parte de los comerciantes, quienes se aprovechan de estos anuncios para inflar sus precios. Es sabido que todo sube de tiempo en tiempo, pero los sueldos y las pensiones permanecen congeladas como en el Ártico. Los billetes no pueden estirarse, las monedas no pueden partirse, ya el dinero no alcanza para cubrir ni la canasta básica, en la que se considera el estudio de los hijos que terminan la secundaria, y eso va creando grupos de jóvenes sin posibilidad de tecnificarse, o sea, tener profesión, y a la vez va aumentando la pobreza y la miseria en el país. Un Estado no se gobierna con promesas, y menos si no se cumple, sino que se requiere justicia social, un reparto equitativo de la riqueza.
Del mismo modo, no se gobierna con anuncios de crecimiento económico, porque esos índices solo favorecen a las empresas, a los bancos y a los que especulan con el cambio y los créditos. Si ese crecimiento del 6% del que tanto se ufanan, y si en verdad el PBI ha crecido, debería reflejarse en la mesa del poblador, común y corriente, pero no es así. Se refleja en las estadísticas y en las utilidades bancarias, quienes al fin y al cabo son siempre los que se benefician, aún con la ajustada pobreza. Me explico. Hoy en día siempre existe voluntad de ahorrar, por más mínimo que sea, o el hecho que los pagos de salarios se realicen por medio de los bancos. Es lo que ahora se acostumbra. De igual modo, los CTS, la compensación por tiempo de servicios, en depósito bancario. Pues por muy poco tiempo que estas pequeñas cantidades estén en los bancos, les dan a ellos liquidez. Son esos cientos o miles de soles multiplicados por los miles o millones de usuarios lo que permite a los dueños de los bancos capitalizar grandes sumas y que los banqueros utilizan para capitalizar sus empresas o para proporcionar créditos a terceros a cambio de grandes intereses. Los bancos nunca pierden, siempre ganan. Y si se suman entonces las ganancias de los exportadores, los bancos, las empresas que venden en el interior del país, claro, la economía se mueve y crece. Y esos índices son los que se reflejan en las estadísticas, pero no en la mesa del poblador común y corriente, que siempre ve disminuir su poder adquisitivo. Y estamos hablando de aquellos que tienen contratos de trabajo temporales, porque de estabilidad laboral no se puede hablar tampoco en Perú, ni siquiera en la empleocracia del sector público. Todos tienen la espada de Damocles encima. En resumen, tengamos cuidado con las promesas electorales. Sepamos elegir a la persona que tiene trayectoria política y el respaldo de un partido organizado y de historia limpia y trayectoria excelente. Y tendremos que ser creativos para afrontar lo que se viene en los próximos años que restan del gobierno del señor Ollanta Humala Tazo y el factor Nadine tras bambalinas. Jorge Paredes Romero, periodista y humanista peruano. Mi página web www.arielperú.com. Hasta otra oportunidad, amigos.